trabajo en favor del patrono, teniendo en consecuencia la capacidad económica para poderlo contratar. Entonces, pregunto yo, ¿quién tiene mejor capacidad económica? ¿El patrono o el trabajador? El patrono, Patrono. licenciada. Gracias. Definitivamente va a ser el patrono, porque el trabajador, la mayoría de trabajadores salen a trabajar con el ánimo de generar un lucro para el sostenimiento propio y de su hogar. Entonces, atendiendo a esto, el espíritu del legislador trató de conceptualizar este principio como esa protección preferente por la desigualdad económica que existen entre ambos. No es lo mismo que un patrono demande al trabajador a que un trabajador demande al patrono, porque no van a tener la misma capacidad económica como para pagar los honorarios de un abogado. Entonces, la ley va a prever que conociendo la realidad del trabajador y su desigualdad económica ante el patrono, pues le va a permitir una protección preferente jurídica. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Es que los derechos del trabajador siempre van a ser protegidos, siempre van a ser tutelados. La caparazón que van a tener los trabajadores se llama tutelaridad, principio protector. Y todos los derechos de los trabajadores van a ser protegidos. De tal modo que este principio tutelar del derecho de trabajo le permite al trabajador generar la tranquilidad que sus derechos van a estar siendo protegidos, pero esta protección se da a partir de esta compensación de la desigualdad económica. No sé si queda claro o existe una duda. ¿Sí? Va. Pasémonos al principio de irrenunciabilidad. Bueno, démosle lectura al cuarto considerando solamente antes de la literal A. Laura Juárez. ¿Podría repetirme, licenciada, por favor? Cuarto considerando antes de la literal A. Que esas características ideológicas del derecho de trabajo y, en consecuencia, también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Muy bien, entonces ¿Sigo? en ese no, gracias. En ese primer considerando ponemos características ideológicas o principios rectores como epígrafe. Entonces entramos de lleno a la literal A, el principio de tutelaridad. Principio de tutelaridad, por favor, compañera Luz María Merlos. ¿En qué consiste o que lo lea? Que lo Perdón. lea, compañera. El derecho es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Muy bien. En ese sentido, compañera Luz María, ¿qué entendió por lo que leyó? Que se va a encargar de proteger las compensaciones de la desigualdad económica y también de defender todos los derechos mínimos que debe tener el trabajador. Perfecto, compañera, me parece bien. Pero más que tratar como de defender las compensaciones económicas, yo diría que va a tratar de proteger los derechos de los trabajadores en virtud de la desigualdad económica que existen entre patronos y trabajadores. ¿Sí? Porque cuando hablamos de desigualdad económica no estamos hablando de quién gana más, si el patrón o el trabajador, no, se está hablando de capacidad económica que posee cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta acá, hasta el momento no estamos hablando de compensación económica para el trabajador, estamos hablando de capacidad económica que posee el trabajador y capacidad económica que posee el patrono, que en cierto modo ya entendimos que existe una clara desigualdad entre ambas, de tal modo que la ley prevé que el principio protector o principio tutelar de trabajo sea
esa caparazón o o ejerza esa tutelaridad sobre los derechos de los trabajadores. Si ustedes quieren, a este principio le pueden subrayar donde empieza a explicar que es tutelar a los trabajadores. Ahí encontramos nuestra base para el principio de tutelaridad. Y luego pueden empezar a subrayar donde establece trata de compensar la desigualdad económica de estos, ¿verdad? Y tenganlo siempre claro, cuando se trata de compensar esta desigualdad es por la capacidad económica que cada uno posee. En este caso, pues entendemos que la capacidad económica del trabajador va a ser minoritaria, de tal modo que al trabajador le otorga la misma ley una protección preferente jurídica. Ahora vámonos al principio de irrenunciabilidad. ¿Qué es el principio de irrenunciabilidad? El principio de irrenunciabilidad, compañeros, va a ser el conjunto de garantías mínimas o va a constituir el conjunto de mínimas, garantías mínimas sociales protectoras, va a constituir el conjunto de garantías, ¿qué les dije? ¿Garantías mínimas o sociales? Sociales. Entonces son garantías sociales mínimas protectoras irrenunciables para el trabajador. Irrenunciables para el trabajador. Las cuales pueden superarse o desarrollarse de forma dinámica pero jamás disminuirse, restringirse o limitarse. Principio de irrenunciabilidad, compañeros, lo encontramos conceptualizado en el artículo, siempre en el considerando cuarto, literal B, y también lo encontramos respaldado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De tal modo que le vamos a dar lectura al literal B, compañera, vamos a ver, compañera Alejandra, dele lectura a la literal B, por favor. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Muy bien. La primera parte que vamos, gracias compañera, la primera parte que vamos a hacer análisis es que el principio de irrenunciabilidad, compañeros, va a constituir ese conjunto de garantías mínimas sociales protectoras a las cuales tiene derecho el trabajador. ¿Cuáles son esas garantías mínimas sociales protectoras? Por ejemplo, el salario mínimo, por ejemplo, las vacaciones, por ejemplo, prestaciones laborales, por ejemplo, a ver, ¿qué más pudiera ser? Licenciada, tal vez el pago de IX. El IX. Acordémonos que para que el patrón no esté obligado a pagar el IX, no todos los patronos están obligados a pagar el IX. ¿Bonificaciones específicas, licenciada? Bonificaciones, por ejemplo, bono 14, por ejemplo. Bono de antigüedad, bono... Sí, todas son puede bonificaciones adicionales que vienen dentro bueno, en el caso de salud, o sea, son bonificaciones que vienen dentro del sueldo, ¿verdad? No solo dentro del sueldo, sino que también hay pactos colectivos de condiciones de trabajo que establecen estas garantías mínimas. Pueden ser pactos colectivos de condiciones de trabajo, pueden ser el mismo código de trabajo
Esta es la primera parte del principio de irrenunciabilidad. Ahora, el principio de irrenunciabilidad también tiene como base que esas garantías mínimas son irrenunciables y en todo caso, si las mismas por alguna razón, el trabajador es coaccionado para que dentro de la contratación se establezca su renunciabilidad, las mismas son nulas y soyures de pleno derecho, es decir, no nacen a la vida jurídica. En este sentido, pues lo vamos a encontrar en el artículo 106 de la Constitución Política. A ver, Diego Batz, dele lectura, por favor. Perdone, licenciada, ¿qué artículo me mencionó? 106 de la Constitución. Ahorita, licenciada. Artículo 106 de la Constitución. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en sentido más favorable para los trabajadores. Muchas gracias. Cuando establecemos la interpretación, a ver, compañero, ¿quién levantó la mano? A ver, Shelly. Ya, licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Solo mencionan, usted mencionó el artículo 106 y el artículo 12 del Código de Trabajo también tiene alguna relación. Dele lectura, Shelly, por favor. Dice, son nulos ipso jure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución y tergiversación de los Totalmente de acuerdo con usted, Sheni. Esta es otra parte que podemos tener como fundamento del principio de irrenunciabilidad. Incluso si ustedes gustan, pueden ponerle de epígrafe principio de irrenunciabilidad. Y como bien, gracias Sheni por su aporte, establece que son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen que la renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución de la Política y el presente código, sus reglamentos y demás leyes o disposiciones de trabajo otorguen, y de previsión social, se me olvidó decir, otorguen. En ese sentido, pues tenemos que tener claros, compañeros, de que el principio de irrenunciabilidad trata de que se dé la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas al trabajador. Ese es su verdadero objetivo. El principio de irrenunciabilidad trata la imposibilidad de que se prive voluntariamente al trabajador de una o más ventajas concedidas no solamente en la Constitución, en las leyes y reglamentos y cualquier ley de materia laboral. El principio de irrenunciabilidad es uno de los principios sumamente importantes, toda vez que también tiene relación con la naturaleza jurídica del derecho de trabajo. ¿Por qué tiene relación con la naturaleza jurídica del derecho de trabajo? Porque la naturaleza jurídica del derecho de trabajo es pública, compañeros. ¿Y por qué es pública? Porque el Estado debe de velar por esa protección a la imposibilidad de que renuncie un trabajador a sus derechos, y lo hace a través de los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, y así también a través de la Inspección General de Trabajo. De tal modo, y con la implementación de leyes que protejan los intereses y los derechos del trabajador. De tal modo que ese principio de irrenunciabilidad pues tiene extrema ligación o conectividad con la naturaleza jurídica del derecho de trabajo.
Muy bien, si ustedes gustan pueden subrayar. En esta literal vamos a encontrarnos en lo que les había dicho en un principio, o lo que dicen algunos autores, 3 principios en uno. O vamos a ver también la descripción de la hilación, relación o armonía de los principios, porque en esta literal B vamos a encontrar tanto el principio de irrenunciabilidad, vamos a encontrar el principio de garantías mínimas y vamos a encontrar el principio evolutivo también. De tal modo que el principio de garantías mínimas lo encontramos a través del mínimo de garantías mínimas sociales que establece la misma literal. Si ustedes gustan, pueden subrayarlo. Mientras que el principio de irrenunciabilidad lo encontramos en donde se establece que son irrenunciables. Está mínimo de garantías mínimas. Y el principio evolutivo lo encontramos donde establece que debe desarrollarse posteriormente en forma dinámica. Este principio evolutivo, además de conocerse como principio evolutivo, también recae el principio de superación de garantías mínimas. Porque el principio de superación de garantías mínimas establece que el trabajador siempre va a tener derecho a más, jamás va a tener derecho a menos. Es decir, que ese conjunto de garantías mínimas sociables protectoras para los trabajadores siempre va a desarrollarse de forma dinámica a superación, jamás va a ser a disminución. En ese sentido, compañeros, pues este principio de superación de garantías mínimas, pues lo encontramos también donde se establece el mismo principio evolutivo que establece desarrollarse posteriormente en forma dinámica. Ahora bien, principio de imperatividad. Principio de imperatividad. ¿A qué se refiere este principio? El principio de imperatividad, compañeros, el principio de imperatividad tiene como objetivo primordial, principio de imperatividad tiene como objetivo primordial la aplicación forzosa, la aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley. En cuanto a las prestaciones mínimas en ese sentido, pues vamos a tener en cuenta que el principio de imperatividad, compañeros, va a ser aquel que va a tener a bien la aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, es decir, el cumplimiento de estas prestaciones mínimas, que no solamente deben de estar conceptualizadas en las normas jurídicas, sino que el mismo Estado, a través de las instituciones garantes del cumplimiento de estas garantías mínimas, pues tiene que velar porque los trabajadores reciban efectivamente estas garantías mínimas, ¿verdad? Este principio de imperatividad también lo encontramos como principio de imperatividad y como principio de derecho necesario, ¿verdad? Otra cuestión, otra relación que tiene el principio de imperatividad, que es de cumplimiento para ambas partes. Es de cumplimiento forzoso para ambas partes. Es decir, tanto el que da la retribución de trabajo, perdón, el que da la contraprestación del trabajo o del servicio, como del patrono que da la remuneración, ¿verdad? Este principio lo vamos a ver conceptualizado en la literal C. Sergio Giovanni, dele lectura a esta literal C, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Literal C. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo,
o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio, absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. Muy bien. Este principio, compañeros, de acuerdo a la lectura que acaba de hacer el compañero Sergio Giovanni, pues también establece, ¿verdad?, que este principio va a limitar la autonomía de la voluntad. ¿Por qué razón? Porque y no va, ¿por qué la va a limitar? Porque en la contratación laboral, más que pesar la voluntad de las partes, debe de pesar la protección a los derechos del trabajador. No es como el derecho común, o conocido como derecho común, que es el mismo derecho civil, que en el derecho civil las partes tienen cierto albedrío en cuanto a su voluntad, en cuanto a lo que llegan a concretar, ¿verdad? Finalmente, si uno deja de cumplir, existen pues repercusiones fatales. En este caso no, en este caso siempre va a ser eh, de aplicación y en beneficio a los derechos de los trabajadores, pues obviamente tampoco afectando los intereses del patrono, porque ni modo, imagínense qué razón habría de que un patrono contrate a un mal trabajador, a un trabajador que solo llegue a holgar, que solo llegue a dormir, que no cumpla con su trabajo. Eso tampoco no es lógico ni válido, pero se deriva que básicamente lo que trata de establecer este principio es que el derecho va a ser de cumplimiento forzoso para el mínimo de garantías a las cuales tiene derecho el trabajador. Este principio también tiene una relación bastante estrecha con la naturaleza del derecho de trabajo porque es de orden público, como lo hemos establecido, en virtud de que las mismas normas jurídicas van a ser de carácter imperativo, de cumplimiento para las partes. Lo que dice el código va a ser de cumplimiento para los derechos de trabajador. ¿Y qué establece en sus primeros considerandos el código? Los principios rectores del derecho de trabajo, de tal modo que estos son de carácter imperativo y de cumplimiento forzoso para de cumplimiento forzoso para las prestaciones mínimas que se concedan para el trabajador. Prestaciones mínimas, garantías mínimas sociales protectoras para el trabajador. Entonces, y el Estado debe de velar por el cumplimiento de las mismas, ¿verdad? Y lo va a hacer a través de los tribunales de trabajo y previsión social o del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de sus dependencias, ¿verdad? En ese sentido, compañeros, pues para ir avanzando, antes de que se me olvide, les voy a tomar lista. Algunas personas, yo no sé por qué mandan su número de carnet y yo la verdad que no logro entender esa parte de la historia, pero la lista que yo tomo es la única que yo tengo en cuenta, compañeros, porque imagínense en qué momento me pongo yo a ver quién pone sus datos, la verdad que es un poco complicado. Entonces, para llevar una secuencia objetiva de los que sí se presentan a clases, de los que sí están en tanto a clases, pues se les pide que por favor puedan estar atentos a la lista. Vamos a ver. Ustedes son sección A, ¿verdad? Sí. Permítanme, compañeras, un segundito. Ahorita, compañeros, permítanme.
Vamos a ver. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a iniciar con Josué Abdiva Chamay Castro. Presente, licenciada. Muy bien. Está Sergio Amílcar Garavito Tactag. Presente, Lic. Gracias. Harold Armando Gil Porras. Presente, licenciada. Gracias. Marilyn Melissa Marroquín Chalí. Presente, licenciada. Muy bien. Elba Iliana Pérez Estrada. Presente, licenciada. Muy bien. Adán Ezequiel Cacuz Galindo. Presente, licenciada. Muy bien. Jocelyn Alejandra Porra Marroquín. Presente, licenciada. Muy bien. Lani Ivette Cana Girón. Presente, licenciada. Muy bien. Delia Victoria Cumendicho. Presente. Muy bien. Denia Yolanda Corruchich Puch. Presente, licenciada. Maroli Elizabeth Arenales Mendoza. Presente, licenciada. Astrid Elisa Fuente Ramírez. César Augusto Orego Machado. Rosy Angeli Sequens Kelesh. Gerardo Paul Monzón Rangel. Muy bien. Ronnie Armando Sánchez Morales. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Leslie Rosana de León Cabrera. Eddie Amílcar Fuente Ramírez. Presente, licenciada. Gracias, Eddie. Luis Edgardo Toniel Borrayo. Presente, licenciada. Muy bien. Luis Diego Méndez Pineda. Presente, licenciada. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Marjorie Aleida Torres Hernández. Buenas noches, licenciada. Noches, compañera. Olga Marina Martínez Tahual. Presente, licenciada. Muy bien. Elsie Daniel Isauro Gutiérrez Girón. Presente, licenciada. Muy bien. Luis Diego Batz Ignacio. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches, compañero. Marvin Estuardo Simón Chachaj. Presente. Muy bien. Sandy Paola Muñoz Ortiz. Dorian Gerardo Liquidano Rodas. Vamos a ver. Gloria Noemí Chiroy Cua. Astrid Samantha Esmeralda Rivera Estrada Rivas, Flores. y voy a estar Emelyn Marroquín Tojo. Buenos días, chicos y chicas y padres de familia. Paola Mi nombre es Darlene. Presente, licenciada. Muy bien. Keila Mosali Vázquez Teret. Presente, Lic. Miren, algunas personas que no paso rápido y que no les pongo, no es que no les ponga atención, claro que les pongo atención, pues, pero que paso rápido su nombre es porque yo ya les tomé su asistencia en el momento en el que contestaron, ¿verdad? Salvo que yo tenga duda, entonces les vuelvo a preguntar, ¿es usted o eres tú? Cosas como eso. Jocelyn Alejandra Galvez Ábalos. Presente, Lic. Andrea Carolina Mi Porra nombre es Marroquín, que, Darlene. por ejemplo, a ella le pregunté. Élica Betsabe Culajay Cardona. Claudia Elizabeth Cajti Estrada. Presente, Lic. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Axel Humberto Guerra Orellana. Presente. Lic, Muy disculpe, bien. viera que la compañera Astrid Estrada me está diciendo que tiene problemas con su micrófono. Ella es, ¿cómo es el nombre de ella? Astrid Esmeralda Estrada Flores. Así es, licenciada. Creo que va a escribir ahí en el chat. Pero está presente ella. Así es, Lic. Bueno, que se pronuncie a través del chat, ¿verdad? Para tomar en cuenta su asistencia. José Isaías Shikai Kunash. Presente, licenciada. Muy bien. Marco Eliseo Méndez Girón. Presente, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Roselyn Paola Caliori Zagal. Presente, buenas noches, licenciada. Muy bien. Junior Misael Joachín. Buenas noches, Astrid. Presente, licenciada. Junior, muy bien. Entonces nos vamos para Kevin Osvaldo Marroquín Chalí. Presente, Lic. Sergio Giovanni Santos Buch.
Luz María Presente, Merlo licenciada. Morales, Denis Genando Balch, Presente, licenciada. Tizián. Muy bien, Mariela Estefanía Marroquín Méndez, Presente, licenciada. Marvin David Bacashpec. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Herminia Nicteto Pollón. Samantha Rivera Presente, Rivas. licenciada. Y voy a estar Ellen a cargo del Betsabe curso de Confisones expresión Escobar. artística. Cualquier duda que ustedes puedan tener. Presente, me pueden licenciada. Muy bien, Kelly escribir a mi Maricruz WhatsApp Josincoy Martín. 4079-8717. La educación artística nos permite expresar nuestros Alder sentimientos, Salomón ideas. Quinacchol. Licenciada, disculpe, Kelly Maricruz sí está presente, solo tiene problemas con su micrófono y con Que se pronuncie en el Por chat, medio compañera, del para tener en arte. cuenta que sí está presente. Alder Salomón Quinacchol. Mariela Alejandra Arias López. Presente, licenciada. Por medio del Ángel arte. Nehemías Alquejaya Baj. Presente, licenciada. Laura Oralia Juárez Santizo. Presente, licenciada. Sí, Ana Kaylee Busquincoy, vamos a ver. Así, ya compañera. Ana Luisa Girón Jarquín. Sentimientos. Presente, ideas. licenciada. Muy bien. Brian Saulo Valle Reyes. David Roberto Gómez Santos. Ideas. Por medio del Presente, licenciada. Hoy que sí le dije su nombre, no me dice presente. Celia Mercedes Presente. Cruz Morales. Presente, licenciada. Bien, ya le tomé con David. Nils Mauricio Moshin Sakil. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien, buenas noches, compañero. Stephanie Briseli Kuruchich Kalel. Presente, licenciada. Buenas noches. Muy bien. Sí, David, ya le tomé. Jorge Luis Bala Ávila. Presente, licenciada. Andrea Francisca Shonsui. Presente, licenciada. José Aarón Buch Chávez. Presente, licenciada. Gerson Eli Urizar Orenos. Buenas noches, presente, licenciada. Gracias, Gerson. Entonces vamos por Wilmer Inocente Chachacutzal. Miriam Beatriz Coyoy Muñoz. Presente, licenciada. Muy bien. Brian Amílcar Lima Montúfar. Presente, licenciada. Muy bien. Rudy Antonio Velázquez y Fuentes. Presente, nos permite expresar nuestros sentimientos, ideas. Simón, también. Por medio del arte, la pintura, la escultura. Como les digo, algunos yo tengo muy presente su asistencia en clase, toda vez de que durante la clase pues he estado preguntando y justamente los tengo claros porque les he preguntado. Entonces, no se preocupen, a los que han participado en clases, no creo honestamente que les aparezca una inasistencia por el mismo, ¿cómo les dijera yo? Por la misma relación que se tiene. Ahora bien, cuando por alguna razón no les llamo y ustedes quieren hacer un aporte, por favor, siempre díganme quién es, porque yo lo hago con la finalidad de aprenderme sus nombres y de socializar con ustedes, pero más que de socializar y agarrar chisme, es para poderles poner una ponderación de su participación. Entonces yo necesito cuando les pregunto quién es o algo así, que me digan por lo menos su nombre, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, pues vamos a continuar con la clase. El siguiente principio que vamos a ver es el principio de realismo y objetividad. El principio de realismo y objetividad se parte en dos, compañeros. Principio de realismo y objetividad. En primer lugar, vamos a encontrar que el principio de realismo va a ser aquel principio que tiene por finalidad estudiar al individuo en su realidad social. El principio de realidad o de realismo y objetividad va a tener como fin primordial estudiar al individuo en su realidad social. Y considera que para resolver un caso determinado, ha de resolverse a base de una bien
Ha de resolverse a base de una bien entendida equidad. Ha de resolverse a base de una bien entendida equidad. Y es indispensable enfocar ante todo, la posición económica de las partes. Y en ese sentido, pues, es también objetivo. Es objetivo porque trata de resolver. Es objetivo porque trata de resolver los diversos problemas. Trata de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan. Con criterio social, y a base de hechos concretos y tangibles. A base de hechos concretos y tangibles. Bueno, vamos a desmenuzar este principio que finalmente se parte en dos, pero sigue siendo el mismo. El principio de realidad, compañeros, va a tener a bien estudiar al sujeto o al individuo desde su realidad social, y establece que para resolver un caso en concreto debe de hacerse tomando en cuenta no solo la realidad social, sino que también o sobre todo la equidad y la capacidad económica de las partes. ¿Qué es equidad? Para comenzar, miremos qué es equidad. Equidad es el buen trato que se puede dar. Sinónimo de equidad, buen trato. Entonces, si estudia al individuo desde su realidad, también debe de entender que para resolver un caso en concreto debe de existir un buen trato y debe de tener en consideración la capacidad económica de las partes. Ejemplo. En primer lugar, ver las funciones que realiza el trabajador, ¿verdad? Si este trabajador es físicamente apto para realizar actividades por su misma capacidad física. Número 2, por ejemplo, que este principio no solo va a tener a bien estudiar su realidad social, sino un buen trato, el buen trato que se le da al trabajador y sobre todo la capacidad económica de ambas partes, es decir, la necesidad que tenga el trabajador, pero teniendo en cuenta la capacidad económica del patrón. No puede venir el señor trabajador y pedir una casa de 3 niveles como parte de su indemnización si el patrono no tiene la capacidad económica como para poder suministrarle una casa de 3 niveles. Entonces, no solamente se valora la capacidad económica en el sentido de la necesidad que posea el trabajador, sino también se valora la necesidad o la capacidad económica que tenga el patrono para poder suministrar ese costo o esa contraprestación. Tampoco se le puede venir y se puede sujetar al ejemplo que les voy a dar de que viene un trabajador y por el lapso de 10 años labora con un patrono, pero viene el patrono y dice, mire, yo la verdad que lo único que le puedo pagar son 6 meses de trabajo. No, la ley establece que le debe de pagar sus garantías, su conjunto de garantías mínimas sociales protectoras y que deben de adecuarse de acuerdo a lo que establece la ley. Y si el trabajador logró realizar 10 años, pues sobre esos 10 años se debe trabajar, salvo que la capacidad del patrono no sea suficiente como para cancelar todo en común acuerdo con el trabajador. Puede haber cierta negociación, pero no al caso de una vez lesionar su dignidad con ofrecerle una nada. De acuerdo a eso debemos de entender
que no solamente se establece la necesidad del trabajador, sino la capacidad que tenga el patrono de poder subsidiar este pago de la prestación laboral. Licenciada, Ahora, porque... perdone, que soy yo. ¿Yo qué? Pero, Ronnie. Ronnie. Mire, pues, yo entiendo esto de las prestaciones y todo, ¿verdad? Pero hasta ahora que nosotros leemos y miramos esto, entendemos. Porque en el Ministerio de Trabajo, pues yo imagino que tendría que ser la función de ellos también orientar al trabajador y para que no le fueran vulnerados los derechos. Pero en el Ministerio de Trabajo no hacen eso, ¿verdad? Ellos, por desconocer uno como trabajador, pues las empresas siempre salen ganando, siempre ellos hacen a su antojo y dan lo que quieren a su antojo, porque pasó conmigo y pasó con otros compañeros en la farmacia. O sea, yo sin saber nos vulneraron las garantías y de parte del Ministerio de Trabajo en ningún momento nos dijeron, miren, esto no es, esto sí es, pero entonces yo pienso de que tal vez esas instituciones no aplican estas garantías hacia los trabajadores. Muy bien. En tenor al aporte que hace el compañero Ronnie, quiero comentarle que sí es una de las funciones de la Inspección de Trabajo el promover las obligaciones de los patronos y los derechos de los trabajadores. Yo creo que en este curso no miramos, sino hasta en el curso de Derecho Laboral 2, si primero Dios logran ganar en el curso de Derecho Laboral 2 vamos a ver las funciones específicas de la Inspección General de Trabajo. Y entre esas funciones está la promoción del cumplimiento de las obligaciones de los patronos y los derechos de los trabajadores. Y nos llegamos a un punto que vamos a desarrollar. ¿Cuál es la importancia del estudio del derecho de trabajo? ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia del estudio del derecho de trabajo es que el trabajador conozca sus derechos y pueda defenderlos de conformidad a lo que establece la ley, ¿verdad? Resulta ser de que lamentablemente en nuestra idiosincrasia existe una ambigüedad y falta de conocimiento sobre los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Pero, como usted bien y acertadamente lo dijo, ustedes ahorita están estudiando, se están convirtiendo en jurislaboralistas, van a ser laboralistas, van a conocer el derecho tal cual es, porque una cosa es la práctica, una cosa es la realidad, pero una cosa es que nosotros vamos a estudiar para ser profesionales del derecho y nos tenemos que apegar a lo que dice la ley, a lo que establece la ley y a defenderla, porque para eso es que estudiamos, compañeros, para poder defender todos los preceptos jurídicos que establece la ley y no digamos en materia laboral, que es un derecho, para mí que es un derecho noble que protege los derechos de los indefensos, digamos el caso del compañero Ronnie y sus compañeros, ¿verdad? Que por desconocimiento de sus derechos, pues el resultado fue posiblemente la prescripción de un derecho, posiblemente el no pago de una prestación laboral a la cual tenían total derecho de poder percibir. En ese sentido, como les vuelvo a repetir, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nosotros estudiamos, pero nosotros tenemos que ser entes de cambio y que esta realidad pueda ser un cambio positivo para la sociedad. Ese es el mensaje que hoy quiero que se lleven, por favor, que lo que yo pretendo a través de poder entender el derecho desde su parte protectora es que podamos generar esa garantía a los derechos de los trabajadores. No sé si hay algún aporte, algún tipo de pregunta. Y sí, definitivamente, Ronnie, es la Inspección General de Trabajo la que tiene la obligación de promocionar los derechos de los trabajadores, pero digamos, el respaldo jurídico, pues para eso estamos nosotros como profesionales del derecho y ustedes como estudiantes y próximamente profesionales del derecho, para también defender los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Licenciada, perdone, yo ¿Sí? tengo una duda. Es que en la página 27 que nos dejó de leer sobre la síntesis de derecho, hablaba sobre las normas que rigen el derecho laboral y aparecía en orden cómo estaban regidas, que la Constitución en primer lugar, luego el Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil, los principios del derecho de trabajo y los tratados internacionales y los convenios de la OIT. Entonces, sucede lo mismo de que
se colocan al inicio, o sea que prevalecen sobre la Constitución, así como los tratados en materia de los derechos humanos, o irían como abajo de las leyes de derecho común, como la ley del organismo judicial. No, mire, pues usted ahorita creo que está confundiendo un tanto la pirámide de Kessler con el orden jerárquico que se establecen para las fuentes del derecho laboral o del derecho de trabajo. Ese es el próximo tema que vamos a ahondar. No me gustaría entrar a conocimiento de él, toda vez de que no es el momento. Sin embargo, le voy adelantando. En el derecho laboral, las fuentes específicas que van a regir para el mismo. Recordémonos en primer lugar que son fuentes, ¿verdad? En primer lugar, las fuentes van a ser el nacimiento de todo conocimiento, así a grosso modo. Luego venimos y conocemos que existen fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. Ya cuando logramos entender esta clasificación de fuentes, entonces ya podemos hablar de fuentes específicas del derecho de trabajo. Pero para llegar a las fuentes específicas del derecho de trabajo, tenemos que haber entendido qué son las fuentes. Entonces, por cuestión de tiempo, porque ya me quedan minutitos para que me saque la sesión, le voy diciendo de que la Constitución política va a ser la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico en cualquier materia. Hay tratadistas que establecen que los tratados internacionales en materia de derechos humanos van paralelamente a la Constitución, y hay tratadistas que dicen que va por encima de la Constitución. Yo soy del criterio que van sí, mucho paralelamente, pero la Constitución es la Carta Magna. Yo soy de ese criterio. Ahora bien, en materia laboral va a estar la Constitución Política de la República de Guatemala, va a estar el Código de Trabajo, van a estar los pactos colectivos de condiciones de trabajo, van a estar los reglamentos interiores de trabajo, y también van a estar las leyes en materia de trabajo. No en el orden en el orden más o menos que les establezco ahorita, pero esas van a ser nuestras fuentes específicas del derecho de trabajo. La Constitución siempre va a ser nuestra cúspide, pero como les digo, este es el próximo tema que nos toca abordar. Salgamos de los principios y más o menos tenemos ya la idea. Ahora, ¿qué tenemos que leer, compañeros, antes de que me doren la píldora y se me olvide? Vamos a leer la página 30 a la página 47, por favor. Para el día de mañana vamos a estar tratando la manera de hacer una retroalimentación de esta lectura. No son muchas páginas. Después de ver Caso Cerrado, lo pueden leer un poco. Así que les deseo una feliz noche, que descansen todos. No, tienen curso, ¿verdad? Éxitos, compañeros. Pasen feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz Feliz noche, noche. Lick.